¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, acá vemos a la acetona. ¿La acetona qué es? ¿Un aldehído o una acetona? Amiga, ¿no? Empiezo yo. ¿La acetona qué es? Acetona. ¿Es una? Una acetona. También conocida como propanol. Entonces, acá van a ver 1, 2, 3. ¿Ok? Ya. Si observamos esta amplitud de este compuesto, esta es la ¿No es al revés? No, no. Es que nunca vi los gráficos así. esta longitud de onda que ustedes Te voy a grabar cuando te lo de su regalo. 1590. Aproximadamente acá ustedes van a ver los picos. Estos picos son grupos funcionales. Por ejemplo, ustedes pueden observar. Si es una acetona, es un grupo cetónico, ¿en qué longitud de onda tienen que estar las vibraciones de carbono y oxígeno para estos compuestos? 1710. 1710. Vemos que sí cumple, ¿no? Este debe ser 1715 aproximadamente. Está bien, entonces este compuesto tiene un grupo cetónico, ¿no? Ahora, veamos para ese compuesto es un aldehído. Ahora, para los aldehídos, el rasgo de carbono, oxígeno, es el grupo carbonilo para los aldehídos. ¿En qué longitud de onda tiene que estar? 1720 a 40. Entonces vamos a observar. Yo veo acá estas bandas y veo que tiene una un amplio pico. Entonces por acá vemos, vamos a ver, 2710 y acá vemos 2716. Entonces esto podría representar a un grupo carbono con enlace de oxígeno. ¿Okay? Aparte de eso, cuando es un aldehído, tiene unas vibraciones también de carbono e hidrógeno. ¿Y en qué longitud de onda está esto? Está 2710 a 2810. ¿No? Acá vemos. 10, ¿no? Acá puede ser que este. 2000. Está bien.
solo sé que en la acetona dijo 1710 y en el otro era 1725, creo. Ah, ¿O no? Ah, sí, ay, lo siento, yo estoy me con dormí. sueño. Yo también estaba con sueño. Voy a ver de vuelta el video. Te iba a venir tempranito. Acá, estos picos que ustedes ven acá, es un aproximado pues, de 2700, 2716, ¿no? Como podemos ver acá, en la señalización de las longitudes de onda. Sí. 2716 tiene una amplitud de pico, ¿no? 2800 también puede ser acá de este carbono-hidrógeno, posiblemente. Entonces yo viendo acá las bandas que tiene en cuanto se ha puesto una muestra de esta molécula en mi equipo de infrarrojo, puedo ver con las bandas, ¿no? 1710, 1721, ya puede ser carbono, oxígeno. Acá veo también que tiene esta amplitud de longitud de onda, 2716, carbono, hidrógeno. Y así, ¿no? De los más importantes. Y esa parte de la izquierda que equipo que manda. ¿Esto? No, no, ¿Por allá? los ejes, el otro eje. Esta es longitud de onda Bien, bien. y esta es la transitancia. ¿Tiene ¿Ves onda la ahí? observancia? La En transmitancia. infrarrojo. Transmitancia. Si ponemos nosotros a absorbancia, los valles que vemos en este pico de mayor amplitud, va a estar para arriba. Esto es un par. Ahora faltaba verificar de
este aldehído siempre va a estar primero. ¿Ok? Voy a mostrarlo un poco bien. Ahora, resonancia magnética del carbono 13. Ese también, ¿qué grupo funcional es A? Es no acetona. Yo por eso me quedé dormido, lo siento. No acetona, ¿verdad? No te duermas, man. Pues. Está creciendo. Así debe quedar, está bonito así. Acá vemos la señalización. A ver, el carbono, vean, observen ustedes. Vamos a ver, carbono y hidrógeno. Claro, debe estar acá. Esta es la posición 3. Va variando. Ahora, el que es el carbono alfa va a ser primerito acá. De ahí sigue el carbono beta, ¿no? O sea que varía. Este es mejor verlo en un equipo, para que puedan entender. Pero el carbono, oxígeno, siempre acá, en un RM va a estar primerito. Carbono 13 va a estar primero. Carbono, si se dan cuenta acá, de RM viene una resonancia magnética nuclear para saber la estructura química de esa molécula. Cuando se hace de 1H, resonancia magnética nuclear del protón, acá el primero que va a aparecer es el hidrógeno del carbono del grupo funcional de este aldehído. En cambio, cuando se hace una resonancia magnética del carbono 13, el isótopo, el primero que va a aparecer va a ser el grupo funcional, carbono oxígeno. ¿Ok? Y de ahí ya vienen a ser los hidrógenos de los demás carbonos. Vamos a ver un video. Fui a comprar un chicle. ¿Qué? Un chicle fui a comprar. ¿Chicle? No muerdo chicles desde septiembre. Dulce de limón, bueno. Quiero mi cama. Ah, no, espera.
hasta 1940 cuando Felicity Lodge y Edward Forster con trabajos independientes. Debemos contar. Ustedes han visto en técnicas instrumentales uso de equipos, ¿no? ¿Qué equipos son equipos? Espectrofotometría. Espectrofotograma. ¿Cómo? Espectrofotograma. ¿Qué? No, yo no quiero. Flujograma. No, ¿Cuál? espectrofotograma. Es la espectrometría de masa con la espectrometría de ¿Qué equipos hay para hacer Fotometría. análisis de equipamiento? Porque eso le deben haber enseñado. ¿Cómo analizar? No, claro, no, teóricamente. cualitativa. ¿Qué es lo que se hace? ¿Y qué significa HPLC? Ver de qué color son. ¿Hicimos HPLC? No, no, HPLC no. Teoría nomás. ¿No? Sofía. No hicimos HPLC. Teoría nomás. Teoría hemos hecho. Es la separación de compuestos. Claro, Te voy a decir. cromatografía, pero el HPLC significa cromatografía líquida de alta performance. Ahí analizas tus muestras, tus analitos, usando un sistema de solvente de fase cuaternaria. Esto es Pero no volante. necesitaban La cromatografía dos fases tiene, ¿no? HPLC, ¿qué más es? La cromatografía de qué fina. Absorción atómica, ¿no? Para determinar la dureza que puede tener algunas muestras que tienen metales, ¿no? ¿Qué más es eso? ¿O qué están explicados? También hay equipo de resonancia magnética nuclear para también diseñar qué posible molécula o grupos funcionales tienen. ¿No? Pues ya vamos a empezar. Con el nuevo Movistar Total, tú eliges el plan que necesitas. Pide el tuyo y ahora con más beneficios. En el siguiente gráfico. Puede dar los casos, estudiar los núcleos atómicos y así poder determinar las estructuras de los compuestos orgánicos. Cabe aclarar que esta técnica solo puede ser utilizada al estudiar núcleos atómicos con número impar de protones o neutrones y se puede dar los casos de resonancia magnética en hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 o fósforo 31. Pero en este caso, y el más comúnmente utilizado, es el del hidrógeno 1. La razón por la cual se utilizan estos núcleos es debido a que poseen un spin, es decir, una carga positiva y un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como imanes. Esta técnica se basa en la absorción de energía por un núcleo magnéticamente activo que está orientado en el seno de un campo magnético y que por efecto de esta energía cambia su orientación. En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar, es decir, que no tienen una orientación definida. Y al someter la muestra a un campo magnético, los núcleos con spin se pueden orientar en dos direcciones. Una dirección paralela al campo magnético, que es un estado de mínima energía llamado estado de spin alfa, mientras que los núcleos con spin negativo, que se orientan en dirección opuesta al campo magnético, es decir, que son antiparalelos, tienen un estado de energía mayor y estos reciben el nombre de spin beta. Es importante aclarar que en el estado de spin alfa existen más núcleos que en el beta. Y la diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta dependen de la fuerza del campo magnético aplicado. Es decir, cuando tenemos un mayor campo magnético, la mayor será la diferencia energética que habrá entre los dos estados del spin. Y esto lo podemos ver muy claramente en el siguiente gráfico. En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar, es decir, que no tienen una orientación definida. Y al someter la muestra a un campo magnético, los núcleos con spin se pueden orientar
en dos direcciones. Una dirección paralela al campo magnético, que es un estado de mínima energía llamado estado de spin alfa, mientras que los núcleos con spin negativo, que se orientan en dirección opuesta al campo magnético, es decir, que son antiparalelos, tienen un estado de energía mayor y estos reciben el nombre de spin beta. Es importante aclarar que en el estado de spin alfa existen más núcleos que en el beta. Y la diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta dependen de la fuerza del campo magnético aplicado. Es decir, cuando tenemos un mayor campo magnético, la mayor será la diferencia energética que habrá entre los dos estados del spin. Y esto lo podemos ver muy claramente en el siguiente gráfico. Cuando la muestra es irradiada específicamente por una radiación que se encuentra en la región de las radiofrecuencias, los núcleos en el estado de spin alfa son promovidos al estado del spin beta, es decir, pasan de estado de spin como respuesta a la radiación a la que son sometidos, y este paso de un spin a otro requiere de una absorción de energía que proviene de la radiación. Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial, emiten señales cuya frecuencia depende de la diferencia de energía entre los estados del spin alfa y beta. Entonces tenemos que hay una absorción de energía y hay también una emisión de energía. El espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear detecta estas señales y las registra como una gráfica de frecuencia frente a intensidad, que es lo que nosotros llamamos un espectro. La siguiente ecuación muestra la dependencia entre la frecuencia de la señal y la fuerza del campo magnético medido en tensas. Si el espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear posee un imán potente, este debe trabajar a una mayor frecuencia, puesto que el campo magnético es proporcional a dicha frecuencia. A continuación, voy a hablar sobre el equipo en sí, y como se puede ver en la imagen, se muestra una forma esquemática de los principales componentes de un equipo de resonancia magnética nuclear. Como se observa, este equipo consta de 4 partes principales. Un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso. Un transmisor de radiofrecuencias capaz de transmitir frecuencias precisas. Un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencias de la muestra. Y por último, un ordenador o un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de resonancia magnética nuclear. Ahora bien, el equipo funciona de la siguiente manera. Para obtener un espectro de resonancia magnética nuclear, se coloca la muestra disuelta en un tubo que se sitúa dentro del campo magnético del aparato. El tubo con la muestra se hace girar alrededor de su eje vertical. En los equipos modernos, el campo magnético se mantiene constante mientras un breve pulso de radiación radiofrecuencia excita a todos los núcleos simultáneamente. Como el corto pulso de radiofrecuencia cubre un amplio rango de frecuencias, los protones individualmente absorben la radiación de frecuencia necesaria para entrar en resonancia. A medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre estos estados de spin. La intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida que todos los núcleos vuelven a su estado inicial. Un ordenador recoge la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en intensidad respecto a frecuencia. Esto es lo que se conoce por el nombre de transformador de Fourier. Ahora les voy a hablar sobre un efecto conocido como amantallamiento. Hasta ahora hemos hablado sobre un tipo de resonancia en la cual el núcleo es aislado dentro de un campo magnético, pero en realidad los núcleos no se encuentran aislados, sino que están rodeados de electrones que protegen parcialmente el campo magnético externo al que se ven sometidos. Los electrones se mueven
generando un pequeño campo magnético inducido que se opone al campo magnético externo. El resultado de este hecho es que el campo magnético que realmente llega al núcleo es más débil que el campo externo. Por lo tanto, se dice que el núcleo está protegido o apantallado. Si todos los protones de una molécula orgánica estuvieran apantallados de igual forma, todos estarían en resonancia con la misma combinación de frecuencia y campo magnético. Sin embargo, los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y por tanto se encuentran diferentemente protegidos o apantallados. Y es por esto que existen diferencias en el espectro. Por lo general, los efectos de protección o apantallamiento de las nubes electrónicas que rodean a cada protón son diferentes, lo que provoca diferentes frecuencias de emisión. El resultado es un espectro de diversas frecuencias donde cada conjunto de núcleos específicos da origen a una señal única de resonancia magnética nuclear. Así pues, un espectro RMN es una gráfica de la intensidad de señal en función de la frecuencia de energía electromagnética que liberan los diversos núcleos de una muestra. Las variaciones en las frecuencias de absorción de resonancia magnética nuclear que tienen lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos reciben el nombre de desplazamientos químicos. Señal única de resonancia. Acá más que todo se basa en que Yo estuve mirando. llega a poner el campo. Dice que están más apantallados, pues es para alcanzar. Menos apantallados, pues vamos a un campo externo va a tener mayor efecto de apantallamiento que un campo interno. ¿Por qué vemos eso? Vamos a espectro fotometría, parece. Una gráfica. Análisis únicamente. Momento de sus protones, carbón, para identificar si es cetona o aldehído. Vimos esto de la semana pasada, ¿no? Pero esto otra vez. ¿Sí? ¿Cuál? ¿No? Un repaso. Sí, un repaso. Y ahora digamos, ¿cuál es el primer ejercicio más? Aldehído. ¿Qué más? Aldehídos, cetonas y ácido carboxílico. Primero es el carboxílico, aldehído. Aldehídos, Los factores secundarios se oxidan más. cetonas, Los terciarios. no se oxidan. Por los sonórios y alquenos sostienen. Por los sonórios y alquenos sostienen. Todos son más compuestos carbónicos, ¿no? La acilación de este nuclear sirve para obtener compuestos carbónicos aromáticos o aromáticos. Aromáticos. No pasa mucho. Acilación de Fierstadt, ¿no? Formación de aldehídos y cetonas aromáticos. Esto ya lo hicimos, ahora Sí, se pegan, se quieren mucho. este ejemplo lo vimos entonces vamos a la semana 6. 6, ¿no? Pronto para el examen. Ya, el tema que vamos a ver hoy es adición nucleofílica, carbonilo y formación de base chímica. Vamos a trabajar con la siguiente tabla. Bueno, ¿qué es un nucleófilo? Ya deben saber qué es. ¿Qué es un nucleófilo? No, pero eso es que ¿Cómo? Ese que genera carbocatión. Tiene 4 electrones.
Sede. Y un electrófilo. Entonces vamos a empezar. Esto también han visto ustedes en publicados. Muchos temas para parcial. Formación de citocinas, semiacetales y acetales. Eso no se han visto. En ¿Han visto carbohidratos? Sí. ¿Han visto que se ha formado un poco de la creación de carbonilos en mediados básicos, concentración de laminas, materiales y cosas. Entonces vamos a ver la formación de la base química. Ya esto ustedes ya saben que el compuesto de carbono, oxígeno, carbonilo, depende de SP, ¿verdad? Sí. Cuando se saca un nucleótido, va a presentar una disolución SP3 y acá se forma el alcohol. ¿Qué más? Esto prácticamente es como la base de Grignard, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Acá este nucleófilo primero hay que hacer la polarización, ¿no? Ya han visto eso ustedes. El oxígeno es más electronegativo, el carbono no. Entonces, acá viene su carbono, respectivo de Grignard, Se pega. donde es el de acá, esta sería el magnesio. Según acá es un electrófilo muy fuerte, entonces se va a formar su enlace, se desplaza estos dos electrones al oxígeno, va a estar negativo, entonces y se forma su alcohol. Esto ya saben los mecanismos de extracción, ¿verdad? Alcohol. Intermedio, la alcohol. Una alcohol para tomar el adición de difusión de sodio. Se forma difusión de anhídrido o cetona. Adición de hidrógeno se forma alcohol. Vamos a ver uno de ellos. Ya, este compuesto, ¿cómo se llama? Benzaldehído. Eso me lo dice. Va a estar bien difícil este parcial, ¿no? ¿Tú crees? Hay muchos temas. Profesora, ¿el parcial va a venir de la semana 1? ¿Cómo? ¿El parcial va a venir de la semana 1? ¿Rúbrica? Ficha, ¿no? ¿Hasta qué semana viene? ¿Eso me explica? La parcial. Sí, así dice. No, debe ser el Sale grupal, profesor. Pero usted ya sabe la de todas las señoras hermanas. Sustitución es N1, es N2, ¿qué son mierda? E1, E2, ¿qué más hemos visto? En el E1, E2. SN1, SN2, C1, ¿Qué E2. más? Arrimánico. Reactivo glina, monometálico. Es el último penúltimo tema.
Ya me aburrí de vida, ya no sé si química farmacéutica, ya mucho. No, mentira, quiero. No me quiero vivir, Maya. Solo quiero ir al laboratorio además, para no dormirme. La prueba es fija, ¿no? De la semana 8. ¿A qué hora termina esto? ¿A las 5? Ah, de la semana 4 viene. O sea, 4 temas. Acciones de concentración, carbohidratos. Sí, claro. Bueno, va a venir hasta donde avancemos. Voy a tratar de avanzar lo máximo posible. No, pero está... Está fácil, es fácil. No voy a querer estar con la SUNAT. Pero ya no conozco de vida, ya A ver, llega el grupo nitrilo y se chocan. se parece mucho a la formación de esto. Acá se pega, son amiguitos, son pinkies. A ver, Son este pinkies. es negativo y este es positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, este es un nucleófilo, ¿ok? Mira, este es el ácido cianhídrico, ¿ok? Este va a tener acá el carbono, va a tener sus 2 electrones, va a ser un nucleófilo fuerte. Negativo. Entonces, ¿cómo hace esto? Acá ves flechitas. Se une este carbono, ¿ok? Entonces, se forma acá el enlace de carbono, como pueden observar ahí. Pero acá este enlace, de acá, van a formar los electrones para el oxígeno, ¿ok? Van a ver que se van a desplazar acá, ¿no? 1, 2. Pero va a estar negativo, ¿ok? Porque con 2, 4, 7, faltaría un electrón más, ¿no? Entonces acá ustedes ven que se forma esto. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué sucede? Luego, como ese ácido cianhídrico está en medio ácido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el oxígeno? El oxígeno va a quitar este hidrógeno del ácido cianhídrico y se forma OH, ¿ok? Entonces este queda con sus 2 electrones negativos, ¿ok? ¿Está bien? ¿Qué más pasa? Entonces Queda como antes. ¿qué más pasa? Un hidrógeno más para que se elimine esto. Bueno, está fácil su mecanismo, ¿ah? Porque todavía sigue más. Acá para quitarle el H de acá para que quede en formación de carbono, hidrógeno y el ácido. Está fácil. Espero que el examen sea así. ¿Qué? Ya bueno, esto es fácil su mecanismo de reacción. Acá se forma el benzaldehído de cianohidrina, ¿ok? A ver, les voy a dar un ejemplo. Para que practiquen uno. Anita. Ya. ¿Cuál sería el producto que se forma? Ataca el carbono. ¿Cómo se llama esa molécula? 1, 2, 3. ¿Propanal? 3. Propanal. Propanal. Ya, propanal. Reacciona con el ácido cianhídrico. ¿Ok? ¿Cómo harían ustedes su mecanismo de reacción? No, se lo practiquen, ahorita tienen que practicar. Practica, sí, apúrate. Sí, practica. Buscan al nucleófilo. ¿Cuál es el nucleófilo? El, Esto se va a desdoblar así, ¿no?
asociación. Dos electrones y negativo, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, ¿a dónde se va a unir este semidino? Al carbono. Al carbono. Al primer carbono aldehído. Ok, acá, ¿verdad? Voy a borrar. Entonces, este se va a unir acá, ¿verdad? Y acá sabes que el oxígeno tiene sus 4 electrones, sus 2 pares libres, y este va a reemplazar a este oxígeno. ¿Ok? Entonces se forma así. H3, H2, carbono, oxígeno, los dos unidos acá, 1, 2, más los 2 electrones que vienen de este enlace, ¿verdad? Negativo, ¿ok? ¿Qué más? Hidrógeno, y acá se forma carbono, 2, 3. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué más pasa? Este oxígeno se va a llevar el hidrógeno del ácido cianhídrico, ¿verdad? Acá tenemos HCl. Entonces este oxígeno se lleva el hidrógeno. Y este enlace que forma con Se rompe. quedan acá, ¿no? Entonces, ¿qué se forma? H3, H2, carbono. Y acá van a formar estos 2 electrones, que es el negrito, van a formar un enlace con el hidrógeno. Listo. Tenemos carbono, 1, 2, 3, hidrógeno. ¿Ok? Allá, pero el hidrógeno tenemos 2 electrones. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí queda. ¿Y cómo se llamaría esto? Ya, muy bien. Fácil, ¿no? Anita. Hidrina de Anita, ¿cómo lo llamaste? 2, 3. No es butanala. 1, 2, 3. Cianhidrina, ¿qué dijimos? Cianohidrina de propanal. Pues. Que es como una nomenclatura cianhidrina y Solamente Propanal, porque es un aldehído, ¿verdad? ¿Está fácil? Ya, uno más. Ya. Ya lo voy a poner por otro lado. A ver. Eso sucede en aldehídos más, ¿no? Formación de Sí, pero cianhidrina. en aldehídos. Ay, Dios, ¿qué es eso? Ya, sí. Más ácido cianhídrico. Ya. Así bien lo saben y hagan el mecanismo de reacción. Ya jale. 20, ¿no? Ya, ¿cómo harían esto? ¿Salimos? ¿Ah? ¿Salimos? ¿Quieres salir? Ya, practica. Ven acá. Lo voy a poner más chiquito ya. Chicos, ¿están practicando? ¿Sí? Practiquen porque el examen ahí no va a tener
Sofía también. Ay, ¿por qué dices la IH? Dos hidrógeno. No, sí, pero. Está bien. Entonces, acá había doble enlace. ¿Segura? Porque ese H ya lo toma ya. ¿Ok? Ya. Acá está muy bien, ya. ¿Cómo así? Ya 20 va a estar ahí. Hasta el 20. Ese H. Sí, ya lo tomó ahí, porque. Ya está ahí. O Entonces, sea, acá ya relacionó con el cianuro. Ah, verdad. Ajá. Bueno, aprendo. Uno toma este oxígeno, el hidrógeno de acá, y estos electrones de acá pasan al carbono. La N, perdón, enlace, ¿no? Sí, Tres, rojo. ¿está bien? Sí. Entonces, está bien. ¿Cómo se llamaría la molécula? Cianhidrino de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, ¿qué? 6, 7. 7, ¿qué? Uno, P, dos, tres, cuatro, Etanal. Ectanal. Cianhidrina Cianhidrino etanal. etanal. de Etanal. No estaba ¿Está difícil. bien? ¿Fácil? Sí. Es que mire, 1, 2, 3, 4. El carbono tiene 4 enlaces. Ya el siguiente. Pues otro tiene hidrógeno. No. O sea, el hidrógeno que está con el carbono y el nitrógeno, o sea, ese hidrógeno que está acá ya no va porque ahí lo toma. En la cara. Ajá. ¿Pero cuál? ¿En la parte final o en la En la final. Puede ser 1, 2, 3, 4. No, Ese sí, hidrógeno no. lo toma de la estructura de HCN. No lo toma el hidrógeno de acá de las estructuras. No, Lo o sea, toma en el reacciona con este hidrógeno toma y eso más queda. Hidratación de compuestos Ya. carbonílicos. Y tú le pusiste H acá, no lo Primero pusiste. para eso, Sí. acá tienes un grupo Este carbonílico, acá. ¿verdad? No, esa parte ya. Como va a ser el medio Ese de acá ya ácido, vino ya. Ajá. entonces Reacciona con ese y lo toma ya, eso lo toma. Acá está. Reacciona una vez con esto. electronegatividad, Toma el H, va a tomar pero este eso que saca lo Se deja. deja fuera, pues. Ya, hidrógeno. pero tú pusiste acá H. Ah, ya, ya. Ajá, al final. ¿Ok? Toma un hidrógeno y este enlace oxígeno y hidrógeno, estos electrones van a pasar para el oxígeno. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces acá se formó oxígeno, hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué más? Acá puede estar formando el agua, ¿no? ¿Está bien? Chicos, aquí. Vamos a poner aquí. Los enlaces de oxígeno. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Tú crees que por la nomenclatura está bien? Hay que preguntar. No. Esta es hidratación de compuestos carbonílicos en medio ácido. Este tiene sus dos pares interiores. Ok. Este se va a llevar un hidrógeno del hidrógeno y este doble enlace va a formar sus electrones. ¿Ok? Sería así. Carbono, oxígeno, 1, 2, y estos dos electrones van a formar un enlace con el hidrógeno. O sea, esos dos puntitos que ven ahí, ese par de electrones, el azul, van a formar un enlace. ¿Ok? R. ¿Ok? Ahora, sería negativo. 2, 4,
H, ¿verdad? El agua, ¿no? Entonces, como el agua es un nucleófilo fuerte, va a atacar a este carbono, ¿no? ¿Y qué se está ¿El formando? agua es un núcleo fuerte? El H3. H3. El agua. Y este El agua, se va el agua se divide en dos, Sí, ¿no? sí, pero... por parte de sería así. No, de... Uno, oxígeno, dos, En OH. H, OH y H3. R, Sí, sí. R, Eso sí es fuerte. Son fuertes. Este es fuerte. que compartido Entonces, ambos son fuertes. y ahí se va a formar este enlace, ¿ok? H, H. Es decir, dividido par de electrones. Me faltan. Hoy como cualquier está bien. Y ahora, ¿qué más falta? El agua, acá ven, el agua, oxígeno, H, dos pares de electrones, y este oxígeno se lleva, perdón, Se este lleva un oxígeno se hidrógeno. lleva este hidrógeno. Ah,